¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Gracias una vez más por estar con nosotros en estos MIA Ayuda, donde tratamos diferentes temas que tienen que ver con el derecho laboral. Últimamente, lo que más nos convoca tiene que ver con la reforma laboral. Y de hecho, si bien esta charla inicialmente había sido pensada con el protagonismo en lo que es solidaridad, lo cierto es que el tema que nos está copando absolutamente todo es lo que tiene que ver con la reforma laboral y el estado en que está actualmente, qué va a pasar, cómo influye eso en las relaciones laborales, cómo influye en las desvinculaciones. Así que nos tomamos el atrevimiento, con el permiso de ustedes, de dedicar exclusivamente esta charla a lo que es el estatus de la reforma laboral 2026. Aquellos que estaban interesados con respecto a solidaridad, tercerización, ese tipo de cuestiones que habíamos puesto para esta charla, la vamos a reprogramar para la semana que viene, así que no va a ser un tema que no va a quedar sin tocar. Pero bueno, nos parece que esto es bastante importante y que muchos de ustedes nos están consultando casi exclusivamente por este tema. Por lo tanto, como siempre, vamos a iniciar la charla, una exposición de Eugenio, donde van a estar los micrófonos y las cámaras cerradas. Después, si ustedes quieren hacer preguntas, comentarios, pueden levantar la mano tocando en participar, que está ahí arriba, o pueden escribirlas directamente en el chat y a partir de eso las vamos a leer. Así que, sin nada más que agregar, Eugenio, te cedo la palabra para que nos cuentes en qué está esto. Bueno, buen día. Muchísimas gracias por subirse, por estar. Eh, bueno, hoy la verdad es que es un poco una disilusión, ¿no? Que una ley, que era una ley muy importante para la Argentina, porque modificaba una gran cantidad de leyes, la ley de contrato de trabajo en lo sustancial, la ley de jornada, la ley de convenios colectivos, la ley de asociaciones sindicales, la ley agraria, montón, sin número de leyes y además agregaba institutos que ayudaban a, a- a la flexibilización laboral, etcétera, esté hoy empantanada, ¿no? Esté empantanada. eh, pero bueno, vamos a ver de qué se trata este empantanamiento, qué es lo que se puede esperar, etcétera. Todo esto empieza, si bien la ley ya tenía artículos al inicio, de cuando se publicó la ley, ya tenía artículos que fueron cuestionados. este, bueno, eso es un lógico devenir de una ley, ¿no? Porque uno puede cuestionar en una ley artículos específicos frente a determinados casos concretos. Acá las inconstitucionalidades se decretaron especialmente en dos temas. Un tema que es el tema de los intereses, porque para todos los créditos laborales se había establecido un interés del IPC más 3, mientras que para los intereses de los juicios laborales se había establecido un interés del Banco Central que se llamaba TIM, que era un interés un poco menor. Entonces ahí se decía que había como una desigualdad, y se decía, se sostenía, y tenía cierto asidero jurídico, que había una desigualdad entre los trabajadores, entre los que tenían juicio y los que no tenían juicio, lo cual lo, lo cual, eh, lo cual, lo cual decretó inconstitucionalidades en todo el país. Y otro tema era el pago en cuotas, ¿no? Decía, bueno, si uno esperó 5 años, ¿por qué le tienen que pagar en 6 cuotas o en 12 cuotas en el caso de pymes? Y eso, como les dije, era un devenir normal y seguramente iba a venir alguna otra inconstitucionalidad, pero de repente aparece una medida cautelar decretada en una acción declarativa iniciada por la CGT. ¿Qué es una acción declarativa, no? O sea, la CGT inicia una acción declarativa pidiendo la inconstitucionalidad de un montón de artículos, de casi el 75% de los artículos de la reforma laboral. eh, y la acción declarativa es una acción que uno tiene derecho cuando hay algo que no está claro, digamos, no está claro cuál es el derecho que aplica. O sea, no está claro si, y entonces le pide al juez que, debido a que no está claro si corresponde aplicar tal derecho o tal otro derecho, o frente a una situación poco clara, le pide al juez que
diga cuál es el derecho a aplicar. ¿Cuál es el derecho a aplicar? Acá, la verdad que en la ley 27.802, en la ley de reforma laboral, eh, la verdad es que, a diferencia de lo que pasó en el DNU, porque en el DNU 70/2023, ustedes recordarán que era un DNU que tenía un capítulo 5 muy amplio en cuanto a modificaciones de reforma laboral, y a veces hasta más amplio que la propia reforma laboral, pero ahí, digamos, se decretó se pidió la medida cautelar y después se pidió la inconstitucionalidad, pero ahí tenía más razón de ser porque se habían cambiado, se habían modificado muchos artículos o muchas instituciones importantes, estando en vigencia la ley, el Congreso, o sea, estando en vigencia los diputados y senadores, con lo cual el procedimiento habitual era la ley. En este caso en particular, es una ley, o sea, acá, la 27.802 es una ley que empezó en el Senado, siguió a diputados le sacó un artículo, volvió al Senado, el Senado lo aprobó sin ese artículo menos y se convirtió en una ley. Con lo cual, si nosotros iniciamos una acción declarativa para pedir la inconstitucionalidad de toda una ley, o de el 75% de una ley, y como van a ver ahora, prácticamente lo que queda en pie o lo que no cuestionaron es temas que no le cambian ni al empleado ni al empleador, es tanto y cuanto violar la división de poderes, porque si yo en el Congreso dicto una ley y después puede venir el Poder Judicial y dejármela sin efecto, ¿qué sentido tiene la existencia del Congreso en sí? Con lo cual, ya la ley, la acción final en la cual se pide la inconstitucionalidad, ya esta ley, ¿se me escucha bien, Fede? Esta ley se inició con una medida cautelar. ¿Qué era la medida cautelar? Una medida cautelar y no innovar. O sea, se dice que todos los artículos cuestionados, este, perdón, perdón, un segundo, porque acá veo que no sé por qué desapareció mi presentación. ¿Se ve mi presentación? Que todos los artículos, entonces se inicia una medida cautelar con una medida de no innovar, donde se dice que se suspenden provisoriamente todos los artículos cuestionados. O sea, todos los artículos de la reforma laboral se suspenden a eh, resultas de lo que pase en la acción declarativa al final, ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿cómo estamos hoy, no? O sea, entonces esta medida cautelar se decretó el 30 de septiembre, suspendió, como dijimos, 75% de la ley, que ahora vamos a ver concretamente qué es lo que se suspendió y qué es lo que no se suspendió. Eh, y entonces, esto claramente fue apelado por el Ministerio, apelado por el Estado, y además la UIA impidió una intervención y también intervino, ¿no? en defender esto. Y esto tiene que pasar a la Cámara de Apelaciones de Trabajo y se tiene que resolver. Nosotros creemos por lo que venimos viendo en la UIA, en distintos lugares, que esta suspensión, que la Cámara, que existe poca probabilidad que la Cámara confirme esta medida cautelar. O sea, lo más probable es que la deje sin efecto, la, eh, con lo cual la reforma laboral va a seguir su curso hasta que se dicte sentencia en la acción declarativa. Ahora, paralelamente pasó otra cosa. El fuero contencioso administrativo, que es el fuero que trata todas las cuestiones del Estado, una jueza dijo, no, pero esto es competencia nuestra, porque acá es un tema del Estado, o sea, lo que se está debatiendo es la existencia o no la existencia de una ley, no tiene si bien la ley es de naturaleza laboral, acá lo que se discute es una función o una facultad del Estado. Entonces pidió el expediente. Bueno, más allá de lo que le pase al expediente principal, esto en la medida cautelar que hoy nos suspende y que no nos deja usar, que por ahora no podríamos usar estos artículos, va
tiene que ser tratada por la Cámara Nacional de Trabajo o prontamente tratada, digamos. Lo importante de la medida cautelar es que suspende, pero no fija estado. ¿Qué quiere decir que no fija estado? O sea, suspende hoy los artículos. Pero voy a dar un caso concreto. Yo hoy, digamos, tengo que liquidar una indemnización por despido. Entonces tengo que liquidar por una indemnización por despido y hoy, como está suspendido, tendría que usar la fórmula anterior a la reforma laboral. Ahora, cuando la medida cautelar queda sin efecto en forma retroactiva, como que nunca hubiera existido. Entonces, yo, empresa, digo, ¿por qué voy a liquidar conforme a un estado actual que seguramente va a ser dejado sin efecto en el corto tiempo y yo me voy a haber perdido de haber liquidado conforme la reforma laboral porque cuando es dejada sin efecto es como que la reforma laboral nunca hubiera existido, con lo cual termina siendo, le hubiera podido ahorrar a mi empresa eh, la diferencia que produce la aplicación del artículo 245 según la reforma laboral. Bueno, vamos a ir a algunos artículos suspendidos para ir viendo. Por ejemplo, uno de los artículos que ustedes se acordarán en la charla que dimos sobre la reforma laboral es los pisos, ¿no? Los pisos, los mínimos indrogables es el orden público. ¿Qué conforma el orden público? Porque yo, si contrato a un empleado, no puedo decirle no te pago el aguinaldo, no te pago las vacaciones. Esos son los mínimos, ¿no? Tengo que pagar el aguinaldo, tengo que pagar las vacaciones, la licencia por enfermedad, etcétera. Lo que había establecido, lo que estaba anterior a la reforma era que los mínimos eran lo que establecía la ley, los convenios colectivos, pero también todo aquello que se iba generando en el contrato de trabajo con el trabajador. Con lo cual yo creaba un bono y ese bono era un derecho adquirido y no lo podía sacar. Bueno, esto se había dejado sin efecto, los mínimos indrogables eran nada más que lo que decía la ley, los convenios colectivos y lo otro no. Otro tema que había sido importante, la antigüedad del trabajador para los reingresados. Ustedes se acuerdan que habían modificado el artículo 18 y con ello entonces lo que pasaba es que si yo contrataba a un empleado que había sido empleado de la empresa y entre que se fue y mi contratación actual pasaron más de 2 años, la antigüedad nacía de nuevo a todos los efectos. Inclusive lo podía contratar hasta con menor jerarquía, con menor salario, etcétera. Bueno, eso quedó suspendido. Eh, Quedó suspendido también todo el tema de la responsabilidad solidaria, ¿no? Quedó suspendido algo que para nosotros también era muy importante, que era la responsabilidad solidaria en los proveedores se circunscribe a aquellos que prestan actividad esencial o prestan actividad que hacen a la cadena de productos o servicios que nosotros prestamos, no lo accesorio, entonces no entra el servicio de vigilancia, comedor, limpieza, quizá transporte, etcétera. Eh, También quedaba suspendido el tema John se acuerda que no se pueden modificar las 4 condiciones esenciales del contrato de trabajo, o sea, la jornada, la remuneración, la categoría laboral, el lugar de trabajo. Y si se modificaba, antes de la reforma se podía pedir la restitución judicial, después de la reforma no se puede pedir la restitución judicial y el empleado se tiene que considerar despedido, pero bueno, ahora esto queda suspendido. Los certificados de trabajo, ¿no? Que solucionaban porque decían, bueno, te doy 45 días, hay que ponerlos a disposición del empleado y se pueden entregar en forma física o, física o digital. También el trabajo a tiempo parcial, que había sido una flexibilidad importante, porque yo ahora ya no tenía que respetar las 2/3, que la disminución no tenía que ser mayor a las 2/3 partes de la jornada laboral, sino que con cualquier disminución ya permitía disminuir el salario y la jornada laboral, y además lo que sí era importante es que establecía las horas complementarias, o sea, si yo pactaba con él 4 horas y después tenía que trabajar hasta 9 horas, que es la jornada legal, 8 o 9 horas,
eso se pagaba como horas simples, ¿no? Y eso había sido también un avance importante, también un avance importante en el contrato a plazo fijo, que si yo lo rescindía anticipadamente, ya no le tenía que pagar todo lo que faltaba para el vencimiento del contrato, que era lo que sí, lo que sí establecía antes de la reforma laboral. Beneficios sociales que estuvieron mucho tiempo en discusión, ¿no? Medicina prepaga, eh, medicina prepaga, el tema de algunas remuneraciones como stock option que no entraban ya que antes eran remunerativas y ahora no, la distribución de utilidades, la distribución de ganancias. Nosotros habíamos hablado de la importancia de hacer un bono de distribución de ganancias para mandos medios y mandos superiores, de manera que eso no tribute cargas sociales, sí impuesto a las ganancias, pero no cargas sociales, y no incide en el SAC, ni en las vacaciones, ni en pensión por antigüedad. Bueno, eso quedó suspendido. El salario dinámico, ¿no? Bueno, la forma de determinar la remuneración, el tema de pago en dólares, se podía pagar tanto en pesos como en dólares. El salario dinámico, que habíamos dicho que era todo aquel salario que yo pagaba por encima de los salarios básicos de convenio o las bandas salariales de fuera del convenio o los incrementos salariales, y eran bonos que podían ser trimestrales, semestrales, ajustados a la situación de la empresa y a la performance del empleado. Eso, que además lo importante era que yo lo podía dar un año y lo podía dar un año y sacar un año, o sea, lo podía dar en un momento y sacar en otro momento, eso también queda sin efecto. Las retenciones y todo este tema de, ¿no? Que no se puede exceder el 20%, el contenido del recibo, o sea, esto también es un problema porque hasta ahora todo el mundo estaba apurado con el contenido del recibo porque el contenido del recibo tenía que tener discriminados todas las retenciones y aportes efectuados para el empleado y también las contribuciones que efectúa el empleador. El tema de las vacaciones, que daba una amplitud para no ya de octubre a abril, sino para todo, podía pactarse para todo el año, el fraccionamiento hasta, hasta un mínimo de 7 días, eso queda también suspendido. Dos institutos que eran muy importantes y que daban una gran flexibilización, que es aquello de que en vez de pagar las horas extras las puedo compensar y las puedo compensar con horas, o las puedo compensar con francos compensatorios. El banco de horas, que para la jornada flex, aquellos que en algunos días trabajan menos, otros días trabajan más. El preaviso en el periodo de prueba, ¿no? El preaviso en el periodo de prueba también, este, por ahora habría que otorgarlo y habría que pagarlo, porque está suspendida la ley, pero es esto lo que les digo, o sea, está suspendida la ley, pero está suspendida, con lo cual no quiere decir que después cuando la dejen sin efecto, la medida cautelar, esta sentencia haya quedado, todo lo que se haya hecho bajo esta sentencia tenga, tenga validez, y no al revés, no tiene validez, con lo cual, porque queda sin efecto en forma retroactiva, no causa estado, como si nunca hubiera existido. Con lo cual, entonces, ¿qué hago? ¿Pago el preaviso? ¿No pago el preaviso? Bueno, nosotros en general la recomendación es no pagarla. La indemnización por antigüedad también es un tema porque la indemnización por antigüedad hoy no entran los bonos, no entran todo lo que no sea mensual. Lo habitual es que tenga la remuneración que hay que tomar para el cálculo de la indemnización por antigüedad, la remuneración mensual normal y habitual del último año. Este, Habitual es siempre y cuando en alguna adicional variable se haya pagado 6 meses o más. Bueno, esto queda sin efecto y además normal había que tomar el promedio, con lo cual el cálculo pasaba a ser más similar al preaviso que a la indemnización por antigüedad anterior. Hoy, si tengo que liquidar conforme a hoy, como está suspendido, tendría que liquidar conforme anterior a la vigencia de la norma. Pero es esto que les digo, yo liquido con anterioridad a la vigencia de la norma después se dejaba sin efecto, y yo la verdad que le pagué a esa persona que le liquidé hoy, le pagué más, porque la norma es como que si nunca hubiera existido. Los intereses en juicio, los pagos en juicios.
¿Y qué artículos no quedan suspendidos, ¿no? Porque para que ustedes vean que acá, entonces, prácticamente se está suspendiendo la ley, porque el concepto de contrato de trabajo, algo que a nosotros no nos influye en el día a día, el principio de interpretación de la ley, la formación profesional, la aplicación analógica de los convenios colectivos de trabajo, la definición de contrato de trabajo, la definición de relación de trabajo, la definición de empleador, son todas definiciones que a nosotros no no nos mueve el día a día de lo que nosotros hacemos. El único que puede hacer es la gratuidad, en el sentido de que si un empleado hace un juicio por un monto que no es razonable, tanto el empleado como sus abogados pueden ser condenados en costas. Otro tema es la telefonía celular. La telefonía celular sí se declaró como que no remunerativa, o sea, no se suspendió, con lo cual sigue siendo no remunerativa, eso no se cambió. Pero lo demás, bueno, los certificados médicos digitales, eso también es importante, eso sigue estando vigente, eso no se cambió, eso no está suspendido. El fallecimiento, la renuncia, eso sigue igual. El reingreso en el sentido de que si yo incorporo a alguien antes, incorporo a alguien que trabajó para mí, yo después le puedo deducir la indemnización por antigüedad actualizada con un interés del IPC más 3. ¿Y qué institutos están suspendidos? El Fondo de Asistencia Laboral, que es aquel fondo que contribuye al pago de las indemnizaciones por despido, por todas las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo. El trabajo por equipo en cuanto a la flexibilidad, tenía mucho mayor flexibilidad el trabajo por equipo, según la reforma laboral, los conflictos colectivos, qué es servicio esencial y qué es servicio trascendental. El servicio doméstico en el periodo de prueba es chiquito, el agrario también. Con los convenios colectivos, todo, la ley de asociaciones sindicales se suspendió todo, se suspendió los créditos horarios, quién podía tener o quién no podía tener tutelas sindicales. Se había achicado mucho el tema de qué personas estaban beneficiados con la tutela sindical. La derogación de la ley de teletrabajo, hoy la ley de teletrabajo existe, eh, y la eliminación de los registros horarios, con lo cual hoy hay que cumplir con los registros horarios. Institutos que quedan, bueno, en todo lo que sea procedimiento ante la justicia, eso quedó todo, salvo la competencia del Poder Judicial. Los honorarios de abogados y auxiliares también quedó el tema de la chique, de hacerlo más razonables. El acuerdo de transferencia de la Justicia Nacional acá quedó como estaba. La modificación de las pymes, los trabajadores a domicilios, los conflictos colectivos, trabajo agrario, los trabajadores de plataformas también no se tocó, la bolsa de trabajo no se tocó, programa de formación laboral básica quedó. El RIFL, que era aquel incentivo que yo podía contratar a personas que o no estuvieran registrados al 10 de diciembre, o no estuvieran registrados al 10 de diciembre, o fueran, perdón, o estuvieran desempleados los últimos 6 meses, o fueran monotributistas, o provenían de la administración pública, y los podía contratar durante el primer año, pero para tener un beneficio de 48 meses de casi el 10 o 12% menos de las contribuciones patronales, lo cual no era un tema menor. ¿Cuáles son los argumentos de la medida cautelar que da el juez para dictar esta medida cautelar? El juez dice, bueno, esta medida cautelar la tengo que dictar porque las medidas cautelares se dictan con hay que cumplir dos requisitos: verosimilitud del derecho, que dice que hay un derecho que lo justifica, y el peligro de la demora, que si no lo hago puede haber un perjuicio. La verosimilitud del derecho dice, bueno, se reduce la protección laboral, se afecta el principio de progresividad, impacta en la libertad sindical, se abierta una regresión normativa estructural, individualiza las relaciones laborales, se amplía el poder del empleador, reducción de garantías. Esos son los motivos que da el juez para dictar Y este juez, Raúl Ojeda, es un juez que escribe muchos libros, es un doctrinario conocido, pero sí de un perfil cegetista, ¿no? O sea, de ahí un poco. Y los argumentos de la medida cautelar es: si no lo hago rápido, afecta a millones de relaciones laborales, esto se aplica a muchos derechos humanos laborales, habría daños y perjuicios irreparables. Bueno, también lo hay
dictando esta medida cautelar. ¿Y por qué para nosotros no es válida la medida cautelar? Primero porque falta un análisis, se dictó sin análisis y con una escasez de argumentos importantes. Se suspendieron 48 artículos sin dar fundamento concreto a alguno de esos artículos, de por qué se suspendían esos artículos. El juez revisa parcialmente su decisión, con lo cual como que había mucho apuro en sacar. Otro tema es el fuero laboral, como decíamos hoy al principio, no es competente para juzgar algo que hace al Estado Nacional, como es la validez o no validez de una ley. Eso es el fuero contencioso administrativo. Por eso es que ya hay una jueza contenciosa administrativa que dijo es la competencia nuestra y ya pidió el expediente. Vamos a ver ahora en qué se termina eso, pero digamos, eso sería una de las razones. No se puede suspender una ley con efectos generales. Como yo les decía, la inconstitucionalidad se decreta respecto de un caso concreto y respecto de un artículo concreto, pero yo no puedo decretar toda inconstitucionalidad de toda una ley, como se hizo acá, porque entonces el Poder Legislativo queda invalidado. O sea, me dicta una ley, el Poder Judicial dice que no es válida y en definitiva pasa a tener un poder supremo, el Poder Judicial, que tiene derecho a invalidar las leyes del Congreso porque así lo considera, digamos, lo cual afecta totalmente a la división de poderes. En este caso no hay controversia, es un caso abstracto, no hay daño, no hay conflicto real, o sea, no hay un daño potencial. Esos son los casos en los cuales uno dicta la medida cautelar. También falta legitimación de la CGT, o sea, no representa a todos los trabajadores. Si bien hay un colectivo y hay una posibilidad, digamos, se dice que hay un colectivo y un interés colectivo definido, la verdad que si nos atendemos a la representación de la CGT representa a los empleados encuadrados en sindicatos y a los sindicatos. ¿Por qué no es válida porque no hay verosimilitud del derecho, no hay indicios serios de inconstitucionalidad, el peligro de la demora no se acreditó un daño irreparable, concreto? Este, y como dijimos, esto, digamos, esto apeló el Estado y interviene la UIA. Son ellos los que están atrás de conseguir la legitimidad de esto. Bueno, ahora sí voy a estar a las preguntas. Bien, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, bien pueden o tocar la manita arriba o, o escribirlo en el chat y la vamos leyendo. Si es que tienen alguna pregunta, algún tipo de comentario. Eh, Mientras tanto, yo lo que voy a hacer, aguarden un segundito, es Ahí ponerles levantaron, acá. ahí levantaron la mano, Fe. Bien, ahí vamos a ver. Alicia, ahí Alicia te voy a habilitar el micrófono para que puedas hacer tu pregunta o tu comentario. Fíjate que deberías poder habilitar el micrófono. Tenés que cliquear arriba del micrófono. Claro. Si no, Alicia, si no funciona, directamente lo puedes hacer en el chat. Ahí Juan Pablo hace una pregunta. Y nos dice, o sea, por el momento casi que deberíamos seguir haciendo todo tal cual lo que veníamos haciendo, o sea, la ley previa a la reforma. Sí, es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado. Yo, la verdad, porque el tema es así, digamos. Hoy, conforme la situación legal de hoy, yo hoy debería no aplicar los artículos que están suspendidos. O sea, tendría que, digamos, en los artículos que están suspendidos tendría que estar en lo que estaba vigente anterior a la reforma. Eso es lo que correspondería hoy. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? En casos como yo les decía del periodo de prueba, la indemnización por antigüedad, el tema de pagar una rescisión anticipada de una manera, de contrato a plazo fijo de una manera, etcétera. Yo lo hago conforme a lo que estaba vigente antes de la reforma, y resulta que cuando esta medida cautelar, que para nosotros tiene
altísimas chances de que sea dejada sin efecto, sea dejada sin efecto, es como nunca hubiera existido, entonces pagué de más, o sea, pagué una liquidación calculada de más, pagué un preaviso que no correspondía haber pagado, pagué una rescisión anticipada de un contrato a plazo fijo que no debería haber pagado. Entonces, eh, si bien esto termina siendo una decisión política de la empresa, nosotros, mirando los intereses de la empresa, creemos que conviene correr el riesgo de ajustarse a la reforma como si esto no estuviera suspendido, digamos, ¿no? Pero bueno, es una decisión en definitiva política de cada empresa, porque hoy si alguien viene y me hace una interpelación a nivel compliance y me dice, che, ¿cómo tengo que actuar hoy? Bueno, a nivel compliance esto está suspendido, entonces tenés que actuar conforme anterior a la reforma laboral. Ahora, si yo hago una revisión a nivel intereses de la empresa, digo, che, pero voy a liquidar de una manera que después me van a decir que no valía y resulta que liquidé más caro de lo que tenía que haber liquidado. O sea, termina siendo una decisión política de cada empresa. Janina dice, el contenido de los recibos me dicen que no está suspendido por la cautelar. Esperen que se me fue, porque justo entraron dos preguntas. No está suspendido por la cautelar y que habría que modificarlos. De todas maneras, ¿podríamos esperar a la reglamentación? Porque tampoco queda claro qué debe mostrar, si periodo actual o pagado anterior, el recibo, ¿no? Sí, es verdad, porque ahí sí, es verdad que no está claro si está suspendido o no por la cautelar, porque hay algunas cosas que sí están, del recibo de sueldo sí están suspendidas y hay otras cosas que no. Pero, los recibos de sueldo no van a ser reglamentados. Yo estoy en la comisión de reglamentación en la UIA de la ley, y no van a ser reglamentados los recibos de sueldo. Se considera que ya no va a haber una reglamentación de ARCA sobre esto, por lo menos eso es lo que dijo ARCA. Eh, pero sí no hay un apuro. Ya, acá ya ha establecido que no va a sancionar, no va a salir a sancionar ahora si los recibos están o no están ajustados a derecho. Y esta medida cautelar nos da un argumento para hacerlo con más tiempo, el tema de los recibos de sueldo. No quiere decir que no lo tengamos que hacer. Cuando la medida cautelar se haya dejado sin efecto, va a adquirir vigencia, pero insisto, no es algo inmediato, ¿no? Porque esto, yo sé un poco porque lo vivo a diario, el estrés que despierta esto de tenemos que corregir los recibos, ¿qué hacemos? Subimos los beneficios remuneratorios, ¿cómo ponemos esto? ¿Cómo ponemos lo otro? La verdad que hoy hay más tiempo. Esa es, en definitiva, para hacer eso. Y Yamila también consulta, dice que incorporó una empleada que estuvo más de 2 años afuera. Dice, ¿qué hago hoy en día? ¿Le tomo la antigüedad anterior o no? El tema en ese tema es más sencillo, porque yo le puedo tomar la antigüedad hoy le puedo tomar la antigüedad, y cuando la medida cautelar sea dejada sin efecto, no tomársela, porque bueno, la medida cautelar se fue revertida. Entonces puedo tomársela hoy provisoriamente, digamos. O sea, yo la verdad es que lo que haría, es que lo hicimos alguna vez, es decir, que le vamos a tomar la antigüedad mientras esté vigente. Hicimos en algún caso una nota diciendo que lo estamos contratando, que la contratación va a ser sin antigüedad anterior, conforme lo establece el artículo 18 de la ley Contrato de Trabajo modificado por la 27.802, pero que provisoriamente, debido a la existencia de una medida cautelar, hasta que la medida cautelar esté vigente, se van a conservar, sí se le va a tomar la antigüedad por ese periodo, digamos. Eso es lo que pusimos en algunos casos, lo resolvimos así. Leticia había levantado la mano, después la bajó. Así que Leticia, si igual querés hacer la pregunta, avísame y te habilito el micrófono, pero estaba leyendo las de Yamila que había preguntado primero. Sí, ahí la levantó la mano. Ahí te habilito el micrófono, fíjate que vas a poder desmutearte, Muchas gracias. por favor. Sí, quería consultar en el caso de, por ejemplo, las indemnizaciones y en el caso de que por despido, ¿no? Sea un despido que esté judicializado digamos, con mediación del SECLO. Ellos, ¿cómo lo están tomando?
estando todavía la cautelar. No, pero sí, a ver, si es un despido con indemnizaciones de seclo, hay que ver cuándo fue la fecha del despido. Porque si la fecha del despido fue anterior al 6 de marzo, regía el criterio anterior. Si fue con posterioridad al 6 de marzo, podría regir la reforma laboral, digamos, pero lo importante ahí es determinar cuándo fue la fecha del despido. Perfecto, gracias. Gracias, Leticia. Alicia y Juan Pablo preguntan más o menos lo mismo, que es ¿cuándo estimás que la suspensión o esta medida cautelar se levantaría o definiría la Cámara para hablar más propiamente? A ver, hoy el tema está como muy embarrado, ¿no? Porque hoy, digamos, hasta ayer, digamos, hasta ayer iba a dictar la medida, hasta ayer, digamos, la situación del expediente de la medida cautelar hoy es la siguiente, apelaron, se contestaron los agravios y está para elevarse a la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Nosotros, por lo que hemos hablado con jueces y hemos estado en distintos círculos judiciales, creemos que hay grandes chances, porque hay muy pocos jueces que confirmarían la medida cautelar. La mayoría está por rechazar la medida cautelar. Con lo cual, si siguiera ese procedimiento, en un mes y pico, esto debería estar resuelto. Pero, ¿por qué se complica ahora? Ahora se complica porque el contencioso administrativo dice que es competencia de ellos. Entonces, acá hay como dos expedientes. El expediente digamos, principal, la acción declarativa, donde piden la inconstitucionalidad de todos los artículos, y hay un incidente de medida cautelar. Por ahora lo que se sabe es que el expediente principal va a ir al contencioso administrativo y la medida cautelar iría a la Cámara. Si va a la Cámara, en un mes y medio esto se resuelve. Si no, si el contencioso administrativo se chupa también la medida cautelar, ahí no podemos ser tan precisos en los tiempos por el tema de que no sabemos cuánto puede tardar el contencioso administrativo. Hay una presión política importante para que esto sea resuelto cuanto antes por todo esto lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Lo que hablábamos hoy, que aplico, que no aplico, más que es una medida cautelar, porque si uno dijera la medida cautelar sí fija estado, bueno, hoy tengo que liquidar de una manera, cuando la dejan sin efecto liquidar de otra, pero como no fija estado, yo hoy liquido y si resulta que después la dejan sin efecto, liquide mal. Entonces, hay todo una complicación en el manejo de las relaciones laborales que tenemos nosotros, todos los que estamos subidos a esta reunión virtual, ¿no? Entonces, y hay por eso una presión política para esto, y además porque deluce la reforma laboral, ¿no? Todo esto lo deluce, digamos. O sea, algo que parecía, todo el banco de horas, todas las cosas que parecían beneficiosas, hoy quedan como suspensos. Pero bueno, si resuelve la Cámara de Apelaciones, yo creo que esto tendría que resolverse en un mes y medio. Si no, no queremos que esto pueda durar más de 2 meses. Ahí Alicia levantó la mano de vuelta. Alicia, fíjate que tenés el micrófono deshabilitado, así que si vos tocas ahí arriba donde tenés el micrófono, te vas a desmutear y vas a poder hacer la pregunta o el comentario que quieras. Mientras tanto, vamos con un supuesto que nos dice Gustavo, que dice, tengo un juicio que en enero de 2024 el abogado pedía 2 millones. En octubre de 2025 me pidió 32 millones por los intereses. Ahora dice que los primeros días de mayo se abre la causa prueba y pregunta si se va a seguir pidiendo esa barbaridad o si se va a aplicar la nueva ley y cómo es que están fallando los jueces. No, el tema de los intereses, Gustavo, está clarísimo. O sea, el tema de los intereses, a ver, si bien hay un interés para los juicios, ese interés para los juicios, digamos, está siendo declarado inconstitucional. Eso no creo que sobreviva mucho. El interés para los juicios es el IPC más 3, con lo cual las cuentas que tenés que hacer tomando el IPC más 3, el IPC más 3% anual. Eso es las cuentas que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer. Por supuesto que si el expediente se está abriendo a prueba, estás en un ámbito de conciliación, con lo cual vos en lo reclamado podés tomar el IPC más 3, pero después vos ofrecerás de acuerdo
a lo que, o sea, si querés conciliarlo y evitarte las costas de los peritos, qué sé yo, que es lo que justamente lo que se hace para, antes de la apertura prueba para evitarse, para que la conciliación sea más barata, bueno, tendrás que tomar el IPC más 3 y de ahí ver qué es lo razonable para ofrecer o no. Ahí CJ, ahí está habilitado. Perdón, yo no te escucho. No, perdón, estaba muteado. Daniel, ahí te estoy habilitando el micrófono. Si ahora podés desmutearte y hacer tu aporte a la reunión. Y mientras tanto, también le vamos a habilitar el micrófono a Sergio. Los dos levantaron la mano. Ahí está. Hola, buen día. ¿Se ¿Qué tal, escucha? Sergio? ¿Cómo estás? ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buen día. Venía Sergio. ¿Qué tal? Sencillo. En los recibos de sueldo nosotros, lo que es mi firma, iba pegada, escaneada, digamos, ¿no? Más allá de eso, yo como tengo la firma digital de ley, hacíamos un proceso para ponerle esa firma antes de subirlo a la plataforma. Ahora, ¿puedo dejar los recibos solo con esa firma mía escaneada pegada ahí? ¿Sería válido o tengo que usar, por ejemplo, esa firma electrónica que genera el sistema que tenemos nosotros es tu recibo, pero bueno, el que sea? Sí, a ver, siempre la firma digital tiene mucho más validez legal que la firma electrónica, pero la reforma laboral validó la firma electrónica y la firma a través de la plataforma Tu Recibo. Yo creo que en eso no hay problema en utilizar, además es lo que están utilizando la mayoría de las empresas, o sea, en eso no le vemos grandes riesgos en usar la firma electrónica. Y si dejo mi firma escaneada ahí en el recibo, ¿estaría bien también? Sí, porque es como una firma digital, digamos, es como una Sí, firma electrónica, perdón. claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, está, fenómeno, era eso nada más, gracias, eh. Gracias, No, Sergio. gracias, Sergio. Bien. Bueno, vamos a poner acá en el chat el canal de YouTube del estudio, que tanto esta charla como las que vimos y como las que vamos a dar se van cargando ahí con cierta frecuencia. Así que les sugerimos estar al tanto de las cosas que vamos cargando ahí. Eh, Acá Daniel, sí, había con una pregunta que había hecho. Lo que pasa es que es medio incierta. Dice, ¿qué seguridad hay que la inconstitucionalidad no se va a confirmar? Porque si liquidamos dentro de la ley sin la cautelar, luego tenemos un juicio en puerta por las diferencias. Bueno, eso es verdad. O sea, habiendo un juicio, uno no puede decir, mirá, esto es 100% seguro, digamos, ¿no? Ahora, nosotros creemos que las, las probabilidades de que la inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos de la ley de reforma laboral sea confirmada es baja, ¿no? No le damos más de un 10%. Pero bueno, el riesgo existe y es verdad que es una decisión política, como dije hoy, ¿no? O sea, por ahí algunos dicen, no, voy a estar a lo que está derecho. Bueno, perfecto, hoy entonces no apliquemos la reforma y cuando esto adquiera más claridad con el tema que adquiera más claridad con el tema de del despeje de la medida cautelar, se pasará a liquidar conforme de vuelta a la reforma. A mí lo que me parece, nosotros tenemos varias complicaciones en juicios grandes, en desvinculaciones grandes, donde, bueno, vos vas a desvincular de una manera que sabes que después eh, te podías haber ahorrado plata a la empresa, pero termina siendo una decisión política. Hoy, conforme la ley, si yo tengo que ir de vuelta, si tengo que ir a compliance, hoy tengo que aplicar la medida cautelar y cuando la medida cautelar se haya dejado sin efecto, volveré a la reforma. Vamos a agregar también nuestro canal, perfil de Instagram para que ustedes puedan seguirnos a través de ahí.
Y por último, como hacemos siempre, para aquellos casos... perdón, bueno, agregamos una pregunta que hizo Alicia. Si reitero mi consulta, están llegando muchos embargos de juicio con cifras ap- aplicadas a viejo sistema de UMA. ¿Se deben pagar o se debe aplicar una medida cautelar? Eh, con respecto a esto, si hablamos de UMA, estamos hablando de honorarios, entiendo, Alicia. Eh, pero la aplicación del UMA en principio no está en juego en esta reforma laboral y por lo tanto, en base a lo que nos estás preguntando, entiendo que habría que pagar. Si nos querés aportar mayores detalles, podamos ver algo más. Sí, sentencias. Sí, 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 entiendo. Pero por eso, son sentencias que vienen con honorarios regulados a través de UMA. Y está bien. Es lo que se viene utilizando actualmente. Y como te digo, no, la aplicación o no aplicación del UMA no está en debate en lo que es esta ley. Sí, el tema de los intereses, que eso es otro tema, y ahí tendríamos que ver cómo se vienen aplicando. Como dice Eugenio, los intereses son por IPC más 3. Últimamente las sentencias, por lo menos que me tocaron ver a mí, se aplica, de los juicios en trámite, ¿no? Están aplicando el artículo 55 de la ley, que es lo que establece la ley, por lo tanto no habría mayor cuestionamiento a eso. Sí se aplican otras cosas, pero no sé qué otra, porque hasta ahora los juzgados las cámaras venían aplicando eh, IPC más 3, salvo alguno que aplicaba SER, pero no había mucha diferencia realmente. Así que si están dentro de esos parámetros, no habría mucho para hacer, sino tendrían que pagar. Pero habría que ver el caso en concreto siempre, ¿no? Eh, bueno, como les decía, si hay alguna duda, alguna pregunta que nosotros no contestamos hoy o que después ustedes quieren, se les ocurre después si quieren preguntarnos, tenemos ahí también el mail del estudio. En cuanto nosotros podemos, les contestamos. Así que una vez más, el IPC más 3 es solo en capital o en provincia. No, para los dos, ¿no? Porque está en la ley que está alcance nacional. Nacional. En provincia todavía no vi sentencias para ver qué es lo que estaban aplicando, pero ellos también estaban aplicando RIPTE más 3 o IPC más 3. Bueno, no quiero agregar nada más yo. Eugenio, te dejo para los comentarios finales de la presentación. No, muchas gracias por sumarse. A mí me gusta tratar de ser lo más claro posible en las charlas. La verdad que el tema no es tan fácil de explicar, ¿no? Como un poco lo dije. Eh, Así que bueno, nada, esperemos de haberlo sido de ayuda y los estaremos convocando para la charla sobre responsabilidad solidaria. Muchas gracias.